Hola a todos y a todas. Mirar, este es, como ya comenté en anteriores ocasiones, va a ser un vídeo o una presentación para primero de la ESO. Primero en este vídeo lo que voy a realizar es una pequeña explicación sobre la segunda clase de Grecia que vamos a tener, que ahora explicaré cómo será, y también os voy a informar de algunas cosas para que tengáis claro todo lo que debéis hacer o lo que se debe realizar. Bueno, en primer lugar, lo que más me interesa es que entreguéis todas las tareas que tenéis pendientes. Habrá algunos de vosotros o algunas de vosotras que ya habéis entregado todas las tareas de aules que yo he ido pidiendo, tanto de Egipto como de Grecia. Por tanto, en ese caso, ahora os diré qué podéis hacer. Pero como hay una gran mayoría o hay una parte del alumnado que no habéis entregado o que os falta por entregar o incluso por corregir cosas, lo importante sería eso, que acabarais de corregir. O acabaréis de corregir y acabaréis de entregar todo lo posible, todas las tareas posibles y siempre en aules. Es muy importante que siempre sean aules, puesto que es la herramienta o la vía en la cual yo os puedo poner la nota. Bien, es la nota que va a tener importancia cuando yo os corrija en aules. Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya veis que yo estoy aquí en el blog, ¿vale? Muy importante entrar en el blog, como ya sabéis, y muy importante va a ser esta presentación. La presentación que nosotros estamos utilizando es esta, la que tenéis aquí a la izquierda, que os estoy señalando que es sobre Grecia. Bien. Más cosas. Mirad, los que habéis acabado absolutamente todo, es decir, que ya no tenéis nada que hacer porque habéis acabado todas las tareas que yo he pedido en Aules, ¿vale? En ese caso, aquellos que no, también lo podéis hacer. Lo que pasa es que como aquellos que no habéis entregado cosas, os faltan por entregar, sería aún añadir más trabajo. Por tanto, en principio no tiene sentido. Pero bueno, como simplemente es una lectura, tampoco pasaría nada. Yo he añadido a partir de hoy, 1 de junio, lunes, he añadido un documento, ¿vale? Debajo de estas dos diapositivas, como estáis viendo, hay un nuevo documento. Aquí abajo, como veis, tenéis la primera clase sobre Grecia, el vídeo, ¿vale? Mi vídeo explicando la primera clase sobre Grecia que tenía una actividad relacionada y que tenéis en Aules ya desde hace un tiempo. Bien. Eh, entonces, aquí tenéis, como veis, un documento. Este documento es un capítulo, el primer capítulo sobre Grecia. Evidentemente, es como si fuera un cuento. Es un cuento que tiene relación con la historia de Grecia y que simplemente lo que tenéis que hacer es leerlo. Es corto, simplemente tiene una, dos hojas y la tercera hoja, este trocito de aquí, muy pequeñito, ¿vale? Por tanto, es corto de leer. Sí que es verdad que está en valenciano, no pasa nada. Para aquellos que a lo mejor os cueste un poco más el valenciano, no pasa nada. Como no hemos trabajado nada en valenciano a lo largo de estas sesiones que hemos ido realizando en el blog y todo lo que yo os he puesto ha sido en castellano, pues he decidido poner este primer capítulo sobre la historia de Grecia en valenciano. Simplemente lo que tenéis que hacer es leerlo. ¿Qué tenéis o cuál es el objetivo de esta presentación que yo voy a tener? Por ejemplo, si leéis este primer capítulo de Grecia, que se llama El enigma del Mongó, lo interesante sería que cuando entráis en Aules sabéis que hay foros, ¿no? Hay un foro que yo he creado, por ejemplo, que en este caso sería utilizar ese foro. Pone foro de Grecia o foro sobre Grecia o simplemente pone Grecia, ¿vale? Es un foro en el cual se puede utilizar ¿para qué? Para preguntarme cualquier tipo de cosas. Bien, imaginar que sois un alumno o alumna que tenéis todas las actividades entregadas de Aules. Cojo y entro en el blog, me leo el cuento y cuando acabo de leer el cuento me surgen dudas o preguntas o alguna idea, cualquier cosa que os surjan. Generalmente preguntas. Entráis en Aules en el foro y me las preguntáis. Ese es el objetivo que yo tengo para esta semana para aquellos y aquellas que habéis acabado gran parte de o todas o gran parte de las actividades, ¿vale? Cualquiera de vosotros lo puede hacer, pero en principio sería para aquellos que ya habéis entregado casi todo las actividades anteriores. Bien,
Por tanto, simplemente sería eso, leer esta lectura, este primer capítulo, y lo que sí que quiero es que utilicemos el foro, que utilicéis el foro ese que yo he creado. En cada grupo tenéis un foro en Aules que pone Grecia o foro sobre Grecia. Ahí simplemente entráis y anotáis vuestras preguntas, vuestra aclaración, algo que queráis preguntarme sobre esta lectura, etc. O sobre cualquier cosa del tema también podría ser. Bien. A continuación, evidentemente, creo que no lo he dicho, pero evidentemente aquellos que os faltan actividades por entregar de Egipto, las tenéis que entregar, acabar y entregar. Sabéis, ya lo he repetido en varias ocasiones, que aquí, este vídeo que os aparece aquí, justamente lo pone, si bajáis en la página, primero de eso es Soluciones Egipto. Aquí ya hice yo un vídeo explicando las soluciones sobre Egipto. Por tanto, aquellos que os quedan actividades por entregar de Egipto, pues tenéis ahí una herramienta o un vídeo para poder utilizarlo y saber cuáles son las soluciones y mejorar la actividad o hacer la actividad correctamente. Bien. Hoy que me voy a referir va a ser muy breve y muy corto, voy a ampliarlo, ¿eh? Lo que voy a hacer simplemente es agrandar esta diapositiva, que es la que tenéis que entrar vosotros, ¿vale? Sería la segunda clase sobre Grecia. Bien. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser agrandar en la diapositiva y nos venimos aquí. Como ya sabréis, esto ya lo explicamos el otro día. Esto no hace falta porque lo expliqué el otro día, ¿vale? Y os puse las actividades, estas 3 actividades. Os dije que vendría otro segundo vídeo, que es este el que estamos realizando, con la explicación de una segunda parte. Bueno, esta segunda parte yo la voy a resumir más, va a ser más corto, simplemente voy a referirme a algunas cuestiones y además yo no voy a poner una tarea más en Aules, porque lo que quiero es que acabéis tareas pendientes que tenéis, así no se acumula trabajo, no tenéis tanto trabajo que realizar, ¿vale? Simplemente va a ser un vídeo para que vosotros lo visualicéis y otra vez os digo lo mismo. Es decir, al finalizar este vídeo os pueden surgir dudas. ¿Qué pretendo? La actividad, y por cierto, no me he referido anteriormente. Cuando hagáis cualquier tipo de aclaración o pregunta en el foro que he dicho, en el foro sobre Grecia, evidentemente eso, todos aquellos alumnos y alumnas que lo hagáis, vais a subir nota. ¿Vale? Cuando me dejéis cualquier tipo de duda, aclaración, pregunta, etcétera, tanto de la lectura que os he dicho anteriormente, como de la explicación que vamos a hacer, pequeña explicación que vamos a hacer sobre la continuación del tema de Grecia, podéis dejarme ahí cualquier tipo de pregunta o aclaración y subiréis nota, ¿vale? No habrá una tarea específica como anteriormente, ¿vale? Como esta que os puse, por ejemplo. Simplemente es la utilización del foro. Quiero que utilicemos, o a ver si es posible que utilicéis lo que es los foros, ¿vale? Que es simplemente dejar una pregunta, una aclaración, una idea y de alguna manera relacionarnos o enviarnos mensajes entre unos y otros, ¿vale? Bien, entonces aquí tenéis que sería una segunda o la continuación del tema, ¿vale? Tenéis un mapa de Europa o de parte de Europa y de parte del norte de África donde aparece el Mediterráneo. ¿Qué os aparece aquí? Aquí es muy importante que tengáis en cuenta la leyenda, esta leyenda que tenéis aquí abajo. Aquí abajo se está marcando todo lo que hace referencia al mapa. Por ejemplo, en lila tenemos los territorios griegos en el siglo VIII a.C. Pues todo esto que está en lila sería territorios griegos en el siglo VIII a.C. Después tenemos, en cuadrados negros, tenemos las polis. Acordaros que esto es un concepto o palabra que ya estudiamos. Las polis simplemente eran ciudades con leyes propias, ¿vale? Independientes. Las tenéis en cuadraditos. Los cuadraditos serían, pues, estas polis. Por ejemplo, tenemos Atenas, Esparta, ¿vale? Etcétera. Después tenemos las zonas de expansión en el siglo VIII y VI a.C. ¿Esto qué significa? Las zonas de expansión son aquellos lugares a donde llegaron los griegos, ¿sí? Los griegos no se quedaron solo en su zona de origen, sino que fueron a otros lugares. Pues como veis, mirad si fueron a lugares, ¿vale? Fueron a todos estos lugares. Por ahí se expandió, diríamos que
que se expandieron, es decir, que fueron, que se asentaron, que llegaron a otros lugares, ¿sí? Tenéis aquí el sur de Italia, la parte de Francia, de que da al Mediterráneo, partes de la península ibérica, partes de nuestra propia zona de la Comunidad Valenciana, etc. Bien. Después, ¿qué tenemos? Las colonias griegas. Las colonias griegas están en circulitos negros. Los círculos negros, como veis por ahí, ¿vale? Todos esos círculos negros son colonias griegas. ¿Las colonias qué son? Las colonias son lugares que se conquistan o que se asienta, o una civilización se asienta en ese lugar, se establece en ese lugar y se queda allí para vivir. Una colonia no es un lugar en el que pasas un tiempo y te vas, es decir, pasas un tiempo, una semana y te vas, no, ¿vale? Una colonia sería un lugar al que se acude para asentarse en ese lugar, para establecerse, perdón, en ese lugar, ¿sí? Para vivir allí. Puede ser de manera violenta, es decir, tú puedes llegar a ese lugar y que la gente que vive en ese lugar oponga resistencia y por tanto ofreces una violencia de alguna manera y ganas o pierdes esa batalla y te asientas en ese lugar, evidentemente si ganas la batalla, ¿sí? Eso serían las colonias. Las colonias son lugares a los que llegaron los griegos y se asentaron allí, ¿sí? Y establecieron allí pues, su cultura, su economía y sus costumbres. Después, las áreas de influencia griega, esto no tampoco tiene mayor importancia, simplemente es, pues, aquellos lugares, si os dais cuenta, es toda esa zona que está en líneas rojas, discontinuas, es las áreas de influencia griega. Claro, allí a donde llegaron los griegos, influenciaron en las gentes de esos lugares donde llegaron, ¿vale? Que es todos esos lugares que estáis viendo ahí. Después tenemos asentamientos fenicios. Tenéis que saber que en este momento que estamos estudiando, en esta época que estamos estudiando sobre Grecia, no existían solo los griegos en todo el Mediterráneo. Habían otros pueblos. Uno de esos otros pueblos, ¿quiénes eran? Los fenicios, ¿vale? Los fenicios que estaban aquí, su lugar de origen era este, ¿vale? La actual Palestina, cerca de Israel, esta zona, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues también eran navegantes, también eran viajeros, también eran comerciantes como los griegos y viajaron también a otros lugares. Claro, os pone asentamientos fenicios, pues estarán por ahí. Los asentamientos fenicios llegaron a la península ibérica, al norte de África, llegaron, como podéis observar, a menos lugares que los griegos, pero también llegaron a zonas de todo el Mediterráneo. Áreas de influencia fenicia, evidentemente serán pues todas las de verde, ¿vale? ¿Qué son las áreas de influencia fenicia? Aquellos lugares donde llegaron los fenicios, influenciaron, dejaron allí su impronta de alguna manera, ¿sí? Se influenciaron, las gentes que ya vivían en esos lugares, pues se influenciaron de las cosas que traían los fenicios, ¿vale? Y simplemente, por último, las flechas rojas es la expansión griega. ¿Hacia dónde fueron los griegos? Pues hacia donde estáis viendo todas las flechas, ¿vale? Hasta dónde se expandió Grecia, ¿sí? Se hizo más grande. Grecia no se limitó a estas dos islas que hemos visto, ¿no? El origen de Grecia, acordaros que era la isla de Creta, la península, acordaros, que me habéis puesto la península de los Baleares. Muchas preguntas, o varias respuestas me habéis puesto, creo que era a una de las preguntas, ¿vale? Que yo puse. Me habéis puesto la península de las Baleares. No, las Baleares están aquí. Y esta península de aquí se llama la península de los Balcanes, no Baleares. Es diferente, ¿eh? Los Balcanes y las Baleares, las Islas Baleares. Vale. Entonces, ¿dónde se origina Grecia? Se origina ahí, pero se expande a más lugares, ¿vale? Como estáis viendo. Bien, hasta ahí lo que es todo el mapa, ¿no? Que es muy importante, las zonas de influencia griega y allí donde llegaron los griegos, ¿no? Donde se expandieron. Bien, olvidaros de las actividades, hoy aquí no voy a poner ningún tipo de actividad, ¿eh? Simplemente, esto ya lo vimos el otro día, yo expliqué en la anterior clase también todo este tipo de conceptos, esta actividad nada, y simplemente estaríamos aquí. De aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a explicaros rápidamente, a ver si se ve bien, aquí se va a ver mejor, ¿vale?
Nosotros vamos a empezar, ya os acordás, no sé si os acordáis del otro día, lo tenéis en el vídeo anterior de la primera clase sobre Grecia, que yo dije que habían distintas etapas dentro de la civilización griega. La primera etapa era la que estáis viendo aquí, la época clásica, ¿vale? La época clásica es la primera época dentro de la civilización griega, ¿no? La más antigua, podríamos decir. Vale, este periodo de la época clásica se caracteriza o se caracterizó por la importancia de dos ciudades que ya conocéis, dos ciudades o polis, podemos llamarlas de las dos maneras, ¿vale? Estas dos ciudades, ¿cuáles eran? Atenas y Esparta, son las dos ciudades más importantes, ¿vale? Que las tenéis en el mapa anterior. Bien, solo me voy a referir a Atenas. ¿Qué pasa con Atenas en esta época? Atenas fue una polis que llamamos como una polis democrática, es decir, que es una ciudad que no estaba gobernada por una minoría, perdón, de ricos, es decir, Atenas no estaba gobernada por la aristocracia, que acordaros que eran, la aristocracia o los aristoi, eran aquel grupo pequeño de personas muy ricas, con muchas tierras y muchas riquezas, que gobernaban la ciudad. Pues bien, Atenas no era así. Atenas es una ciudad que no estaba gobernada por los ricos, sino a través de una serie de instituciones. Y aquí viene una serie de líos. Para no liarnos y que no sea muchísimo lo que tengáis que comprender, simplemente deciros lo siguiente, mirad. Más que las instituciones, nosotros lo que vamos a decir es que lo que había era una asamblea, ¿vale? Una asamblea que es un lugar donde se deciden cosas, donde hay un grupo de personas, de gente, imaginaros nuestra clase de primero de la ESO, ¿vale? Somos un grupo de personas y ahí vamos a decidir una serie de cosas. Pues eso es lo que pasaba en la polis o en la ciudad de Atenas, ¿vale? Que vamos a ver lo que sucedía. Lo que sucedía que era en la asamblea. La asamblea es el lugar donde se trataban todos los asuntos de la vida pública. Por ejemplo, pues se trataban asuntos de cómo votar, decidir si se iba a una guerra o no, si se promovía la paz o no, también se elegían a los gobernantes, etcétera, ¿vale? Por tanto, había un lugar que era la asamblea en Atenas donde se decidían las cosas que iban a pasar en Atenas. Hasta ahí. Eso es lo que tenéis que entender. Y eso es lo que se ha conocido como la democracia en Atenas. Que Atenas era una ciudad, la primera ciudad que podríamos decir de donde viene el origen de la democracia. Ya sabéis que la democracia, os pedí el concepto, la definición en la actividad primera del primer vídeo de Grecia, y algunos ya me la habéis contestado bien, ¿no? La democracia, al fin y al cabo, es un sistema político en el cual se elige a los representantes, es decir, estamos votando, es aquel sistema en el que se vota a quien nos va a representar, a los gobernantes que después nos van a representar, ¿dónde? En un parlamento, donde están representados todos los partidos políticos que se ha votado. Bien, pues ¿dónde tiene su origen? Lo tiene en la asamblea o en la democracia ateniense o de Atenas, que se ha llamado, ¿vale? Que también hay una asamblea, un lugar donde se votaban las cosas públicas, lo que sucedía, ¿vale? Bien, hasta ahí, ¿eh? Todo el resto, ya sabéis que hay mucho más, pero yo lo voy a dejar, ¿vale? Para no liarnos, para que sea más sencillo, para que os quede el concepto lo más claro posible, ¿vale? Vosotros, si queréis, podéis ampliar y leéroslo, porque hay más información, pero yo lo dejo hasta aquí, ¿vale? Me sobra con esto, que entendamos esto me sobraría. Y después tenemos el ejemplo de Esparta. También hay que referirnos, y va a ser lo último que voy a comentaros. El ejemplo de Esparta. ¿El ejemplo de Esparta cuál es? ¿Es el mismo que el de Atenas? No. ¿Esparta qué tiene igual a Atenas? Esparta tenía igual que también era una polis, era una ciudad que se gobernaba por sí misma, tenía sus propias leyes, etc. Además era una ciudad o una polis muy poderosa en Grecia, ¿vale? Pero ¿qué sucedía? Que los habitantes de Esparta, llamados espartanos, se dedicaban gran parte de su vida a prepararse para la guerra, eran grandes guerreros los espartanos, ¿vale? De ahí, no sé si os suena, ¿no? Esto de los espartanos, relacionado con algo referente al fútbol, a nuestro fútbol español, con alguna referencia a esta ciudad y a estos habitantes de Esparta, ¿vale? Porque eran grandes guerreros, desde muy pequeñitos, preparados y entrenados para la guerra. ¿Cómo era el gobierno o cómo era el sistema de gobierno en Esparta? Se conoce que el sistema de gobierno de Esparta era la oligarquía. La oligarquía significa el gobierno de unos pocos, ¿vale? Ahí viene la diferencia con lo que hemos visto de Atenas.
En Atenas hay una asamblea con un grupo de mucha gente que va a decidir sobre cosas de la ciudad. En este caso ya nos está diciendo que el gobierno de Esparta es un gobierno de la oligarquía, que significa que hay unas pocas personitas que van a gobernar, que van a tener el dominio del gobierno de alguna forma, o de la ciudad. Vale, este gobierno estaba compuesto ¿por quién? Y ahí ya os dice por quién estaba compuesto ese gobierno. Pues os dice 2 reyes, la Jerusía, etc. También, vuelvo a repetir lo mismo. Solo me interesa, por eso no lo voy a ampliar, no lo voy a decir nada más. Solo me interesa que tengáis claro lo básico. ¿Lo básico qué es? Atenas, Esparta. Las dos son ciudades, son polis de Grecia. Muy importantes. Atenas era una democracia. Había una asamblea, un grupo de personas que elegían grande, un grupo de personas grande, numeroso, que elegían sobre las cosas que iban a suceder en Atenas, y después estaba Esparta. En Esparta ya no había esa asamblea, lo que había era una oligarquía. La oligarquía, que era un grupo pequeño de personas generalmente ricas, con posesiones, con tierras, que gobernaban la ciudad de Esparta, perdón. ¿Vale? Esas dos cosas son las que quiero que queden claras. Como último punto, comentaros lo siguiente. ¿Qué tenéis que hacer o qué tarea hay que hacer referente o relacionada con este vídeo que he realizado? No hay tarea en Aules, no va a haber tarea en Aules, pero sí va a haber que vas a poder sumar puntos, sumar puntos extra en tu nota final. ¿Cómo? Vuelvo a lo mismo. Igual, lo voy a quitar todo esto, lo voy a minimizar, ¿vale? Y voy a poneros cómo vais a subir la nota, que va a ser lo mismo que hemos visto, ¿vale? ¿Lo veis? Ahora ya estamos en pequeño otra vez. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que de todo el vídeo que yo he hecho, puedes volver a hacerme preguntas o aclaraciones o dudas, lo que queráis, en el foro sobre Grecia, ¿vale? Sería la utilización del foro que tenéis en Aules. Utilizáis el foro después de haber visto el vídeo y me preguntáis cualquier tipo de cosa. Y eso os va a dar, yo os contestaré evidentemente, eso os va a dar una serie de puntos extra dependiendo de lo que evidentemente dependiendo de lo que me preguntéis, de lo que me enviéis, ¿vale? Que generalmente van a ser o preguntas, aclaraciones, puede surgirte una idea también y hacérmela o expresarla en el foro, etc. Bien, ya sabéis que tenéis para aquellos, sobre todo para aquellos que ya habéis acabado gran parte de las actividades anteriores, ya sea de Egipto como la que puse sobre Grecia, pues tenéis esta lectura, acordaros de la lectura, ¿vale? La lectura que espero que os guste. Yo creo que puede estar bastante bien y vuelvo a repetir, también podéis hacer lo mismo. Al acabar de leer esta lectura, podéis acceder a Aules, entráis en el foro sobre Grecia y me preguntáis cualquier tipo de duda, ya sean palabras que no entendéis, ya sean cosas que no entendéis o ya sean cuestiones que queráis descubrir, y yo trataré de responderos lo más pronto posible y de la mejor forma posible. Bien, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Para cualquier duda ya sabéis que quedo a vuestra disposición en Aules o en Ítaca o donde consideréis, o en el correo. Y espero que nos podamos ver pronto. Un saludo a todos y a todas los alumnos y alumnas de primero de la ESO. Hasta luego, adiós.